Hola chicos, bueno, vamos a ver el epígrafe 3 del tema de análisis financiero, el análisis del balance, ¿vale? Vamos a aprender a analizar si el balance de una empresa está equilibrado o no está equilibrado, ¿vale? Lo primero de todo, ya os he dicho que es imprescindible para este tema controlar el tema 11. Es decir, saber qué es el balance, saber sus diferentes masas patrimoniales y saber qué representa el balance es imprescindible. Si no, este tema no se entiende nada, ¿vale? Si entendéis lo que es el balance y lo que representa cada una de las partes, el activo, el pasivo, el patrimonio neto y cada una de las masas patrimoniales, este tema es muy sencillo, ¿vale? Pero tenéis primero que entender eso y tenerlo muy claro. ¿Vale? Entonces, venga, vamos a hacer un repasito antes de empezar de las partes del balance y empezamos con el análisis del balance. ¿Vale? Venga, lo primero de todo, el balance, como recordáis, tiene dos grandes partes que son el activo y el pasivo, ¿vale? El activo y el patrimonio neto y pasivo. A veces yo voy a hablar, os digo pasivo, pero me refiero a toda esta parte, ¿vale? Porque antes a todo se le llamaba pasivo. Entonces, el activo se divide en dos grandes partes que no tienen por qué ser iguales, ¿vale? Cada empresa lo tiene de una manera. Aquí tenemos el activo no corriente, que está formado por las inversiones permanentes de la empresa, es decir, todo lo que la empresa tiene a largo plazo, ¿vale? Que va a permanecer largo tiempo en la empresa. Y aquí tendríamos el activo corriente, ¿vale? El activo corriente. En esta otra parte tendríamos el patrimonio neto de la empresa, es decir, las aportaciones de los socios, las reservas, es decir, lo que es de los socios, ¿vale? Luego tendríamos deudas de largo plazo, o lo que es lo mismo pasivo no corriente, y deudas de corto plazo, o lo que es lo mismo pasivo corriente, ¿vale? Entonces, el activo recordamos que es lo que la empresa tiene, ¿vale? Lo que tiene la empresa, o también decíamos la estructura económica. Todo lo que tiene, coches, ordenadores, dinero, mercancía, dinero, derechos de cobro con los clientes, ¿vale? Y aquí, en esta parte, decíamos que representábamos el origen de los fondos para pagar todo esto, es decir, de dónde ha salido el dinero para pagar todas las inversiones. ¿Vale? Entonces, en esta parte representamos lo que la empresa tiene. Todo lo que tiene está aquí. ¿Vale? Esto es todo lo que tiene. Ahora bien, esto que tiene ha tenido que pagarse. ¿De dónde ha salido el dinero para pagar todo esto? Nos informan de ello en esta parte. O sea, esta parte sería solo como informativa de dónde han salido los fondos para pagar todo lo que tiene. Pero lo real, lo que la empresa tiene, los bienes que tiene, están aquí, en esta parte. ¿Vale? ¿De dónde han podido salir el dinero para pagar todo lo que tiene? Pues de los socios, de un préstamo a largo plazo, por ejemplo, o de un préstamo a corto plazo, o de dinero que nos han fiado, por así decirlo, los proveedores, ¿vale? Entonces, esta parte es lo que, toda esta parte, todas las diferentes fuentes de financiación es lo que dimos en el tema 9, ¿de acuerdo? O sea que también lo tenéis que tener bastante claro para saber de qué diferentes sitios ha podido salir el dinero para pagar todas las inversiones de la empresa, ¿de acuerdo? Vale. A partir de ahora, en este tema, lo primero que vamos a hacer en los ejercicios, siempre ya os lo dije, es dibujar el balance de la empresa. Nos van a dar una serie de cuentas, nos van a decir, la empresa tiene maquinaria, tiene ordenadores, tiene mercancía, tiene dinero, tiene un capital de tanto, una deuda, tal, tal, tal. Nos van a decir todo eso. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un balance así, un rectángulo, dividirlo en masas patrimoniales, así como lo acabo de hacer yo, y empezar a colocar cada cuenta en su sitio, ¿vale? Aquí, 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 aquí. Recordando que el activo corriente está dividido en otras tres submasas, ¿vale? El activo corriente se divide a su vez en otras tres partes que llamamos las existencias, el realizable y el disponible. Lo llamamos así
A efectos de entendernos y efectos rápidos, recordad que el realizable y el disponible tenían otros nombres, ¿vale? El realizable, deudores comerciales y otras deudas a pagar. Perdonad, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, y el disponible lo llamábamos efectivo y otros medios líquidos, ¿vale? Pero bueno, en este tema, para entendernos y para expresar de manera rápida e entendible lo que es, lo vamos a llamar existencias, realizable y disponible. Entendiendo que el disponible es dinero que tenemos disponible ya para gastar, es el dinero que tenemos en la caja de la empresa y en el banco. El realizable es dinero que no está todavía líquido, pero que en breve va a ser líquido. Es el dinero que nos van a pagar los clientes en un breve periodo de tiempo. Y las existencias son las mercancías que la empresa tiene para vender, ¿vale? Con lo cual, todo esto es lo que va a ser dinero líquido en un corto periodo de tiempo. Por eso a todo esto lo llamamos el activo corriente, ¿vale? Todo esto va a ser dinero en un corto periodo de tiempo. Recordamos que el pasivo corriente son las deudas que tenemos que pagar en un corto periodo de tiempo. Por eso, al analizar el fondo de maniobra, comparábamos este activo corriente, lo comparábamos con el pasivo corriente, ¿vale? En esta empresa, por ejemplo, como veis, hay un fondo de maniobra, puesto que el activo corriente es superior al pasivo corriente. Tenemos más dinero a corto plazo de que las deudas a corto plazo, ¿vale? Pensad que la empresa en un corto periodo de tiempo, por ejemplo, de aquí a una semana, a un mes, a dos, pues tiene que pagar a un proveedor que le trajo mercancía, tiene que pagar el recibo de la luz, tiene que pagar el recibo de la calefacción, tiene que pagar la cuota de autónomos, o por ejemplo, tiene que pagar la seguridad social de sus empleados, tiene que pagar las nóminas de sus empleados, ¿vale? Es decir, en el corto plazo la empresa tiene pagos que hacer. Para hacer esos pagos, ¿de dónde va sacando dinero la empresa? Pues de lo que va vendiendo. Así de claro. Por eso, por ejemplo, muchas empresas ahora con esta situación de confinamiento, pues lo están pasando realmente mal, puesto que hay pagos que tienen que seguir haciendo, por ejemplo, pues el alquiler del local y pagos que tienen que seguir haciendo, por supuesto, pagos pendientes que tenían a proveedores, tienen que seguir pagando a los empleados. Sin embargo, las existencias que tenían, por ejemplo, imaginaos que han tenido que cerrar, pues no se pueden vender, no se convierten en líquido, no van a pagar a los empleados con existencias, por ejemplo. A lo mejor clientes que les debían dinero están en la misma situación que ellos y no les pagan y no pueden cobrar, con lo cual lo único con lo que cuentan ahora para pagar las deudas de corto plazo es el disponible que tuvieran. Y claro, este disponible se agota, porque este disponible, si la empresa está en funcionamiento, se va rellenando. Las existencias se venden, pasan a ser realizable. Cuando el cliente me paga, ese realizable pasa a ser dinero disponible. Y con este dinero disponible puedo pagar las deudas, ¿vale? Con este dinero disponible, además, es con lo que la empresa utiliza para seguir comprando existencias. Con el dinero disponible compra más existencias, las vuelve a vender, los clientes las pagan y vuelven a tener dinero. Y así, este es el ciclo de funcionamiento de la empresa, ¿de acuerdo? El ciclo de rotación, la rotación de la empresa, que se llama. Las existencias se venden, se cobran y con ese dinero se vuelve a comprar existencias, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que tenemos que tener claro para entender este tema. Venga, pues entonces, al analizar el balance, vamos a ir analizando principalmente 3 cuestiones, ¿de acuerdo? Para ver si un balance está bien o está mal, si tiene equilibrio o está un balance desequilibrado, vamos a analizar 3 cuestiones, ¿vale? Luego el equilibrio financiero, hablamos, ¿vale? El equilibrio financiero depende de 3 cuestiones. Bueno, vamos a ponerlas así. Una primera cuestión es la capacidad de pago. Una empresa, para estar bien, tiene que tener capacidad de pago, es decir, tiene que ser capaz de pagar sus deudas, ¿vale? Esas deudas son de 2 tipos. Hay unas deudas que son a corto plazo, que son las que están aquí,
¿vale? En el pasivo corriente. Y hay otras deudas que son deudas de largo plazo, que las tendríamos aquí, en el pasivo no corriente. Todas las deudas hay que pagarlas, ¿vale? Y vamos a analizar si la empresa va a ser capaz de pagar sus deudas, tanto de corto como de largo plazo, ¿vale? Esa es la primera cuestión que vamos a analizar. Cuando analicemos si es capaz de pagar sus deudas de corto plazo, lo que estamos analizando es si la empresa tiene suficiente liquidez, ¿vale? A la capacidad de pago a corto plazo se le llama liquidez. Tener liquidez es tener dinero líquido suficiente para pagar las deudas a corto plazo, ¿vale? Lo que llaman el cash, ¿vale? Liquidez, capacidad de pago a corto plazo. Si la empresa es capaz de hacer frente a sus compromisos de pago en el corto plazo. Os lo digo con diferentes expresiones y diferentes frases porque a la hora de analizar el análisis de balance, a veces hay que repetir lo mismo varias veces. Entonces, lo suyo es utilizar cada vez una frase diferente, ¿vale? Entonces os vais copiando un poco las expresiones típicas en el análisis de balance y es muy sencillo. Cuando hagáis 2 o 3 análisis lo vais a tener ya aprendido, ¿vale? Venga, la capacidad de pago a corto plazo, hablamos de la solvencia. Es decir, analizamos si la empresa es solvente, si va a poder pagar sus deudas. Ya no hablamos de las deudas de corto plazo, ya no hablamos de que pueda pagar el recibo de la luz el mes que viene, ni pagar las nóminas de los trabajadores el mes que viene, ni a los proveedores. No, hablamos de si la empresa tiene solvencia, es solvente, si va a poder, por ejemplo, pagar el préstamo que solicitó para comprar el local o el préstamo que está pagando por haber comprado maquinaria, ¿vale? Es decir, si tiene solvencia como para pagar todas sus deudas, ¿vale? Hablamos de las de largo plazo principalmente, ¿vale? Las de corto también, pero bueno, sobre todo las de largo plazo. Eso es la solvencia, ¿vale? A la liquidez también se le llama solvencia, pero a corto plazo, con lo cual no olvidéis el apellido este de corto plazo, porque si no le ponemos estaríamos hablando de la solvencia de largo plazo, ¿vale? Si no tiene apellido, la solvencia en general es la solvencia, la capacidad para pagar todas tus deudas, ¿vale? Si hablamos de solvencia a corto plazo, estamos hablando de la liquidez, ¿vale? Otra cuestión que vamos a analizar es la proporción, una segunda cuestión, es la proporción entre recursos propios y recursos ajenos. Es decir, vamos a analizar la proporción que hay entre los recursos propios y los recursos ajenos. Los recursos propios de la empresa están aquí, en el patrimonio neto. ¿Vale? Vamos a ver qué proporción hay entre el dinero que es propio de la empresa y el dinero que es ajeno, que sería todo el exigible, todo esto, ¿vale? Tanto de corto como de largo. Estos serían recursos ajenos y estos serían recursos propios. Pues vamos a analizar esta cuestión, ¿vale? ¿Qué proporción hay entre recursos propios y recursos ajenos? Esta empresa, por ejemplo, que os he dibujado yo, estaría un poco desequilibrada porque utiliza más dinero ajeno que dinero propio. Es decir, si ellos han puesto un capital, imaginaos, de 50.000 euros, resulta que luego han pedido al banco 100.000 euros. Entonces, tienen 100.000 euros de dinero ajeno y 50.000 euros de dinero propio, lo cual es un poco desequilibrado, ¿vale? Pero bueno, eso es una cuestión que vamos a analizar, la proporción entre recursos propios, el patrimonio neto, y recursos ajenos. Y relacionado con esta cuestión, vamos a analizar una tercera cuestión, que es la autonomía financiera de la empresa, ¿vale? Vamos a analizar la autonomía financiera. La autonomía financiera es como la independencia financiera. Tener independencia, ser autónomo, es poder hacer lo que tú quieres, ¿vale? Entonces, ¿cuándo una empresa puede hacer lo que quiere? Pues hombre, como cualquier persona, con nuestro dinero podemos hacer lo que queramos. Ahora, si el dinero no es nuestro y lo hemos pedido prestado, pues hombre, ya lo que queramos no podemos hacer, porque tú si quieres tu dinero, todos tus ahorros, irte una noche al bingo y gastártelo todo, pues sí, bueno, eres libre de hacerlo. Ahora, si le pides a tus padres un dinero
y te vas al bingo y te lo gastas todo, pues a lo mejor tus padres tienen algo que decir en el asunto, ¿no? Es decir, tú con el dinero ajeno, con dinero prestado, no tienes la misma independencia, la misma autonomía para hacer con el dinero lo que quieras. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que vamos a medir con la autonomía financiera. Entonces, al final, medir la autonomía financiera es un poco medir lo anterior. ¿Qué proporción tenemos entre recursos propios y recursos ajenos? De tal manera que si tenemos demasiados recursos ajenos, cuando hablo de recursos ajenos hablo de deudas, aunque lo llamemos así, hablamos de deudas. Si la empresa tiene muchas deudas, tiene mucho dinero prestado, hombre, a la hora de realizar sus actividades va a estar un poco vigilada, ¿vale? Entonces no va a tener mucha autonomía financiera, mucha independencia para hacer lo que quiera, ¿vale? Ni para pedir más deudas. Por ejemplo, si ya está de deudas hasta el cuello, pues no tiene libertad para pedir más deudas, es que no se las van a conceder, entonces no tendría independencia financiera. ¿De acuerdo? Venga, pues estas 3 cosas son las que vamos a ver. Vamos a empezar entonces por la primera de ellas, ¿vale? La liquidez. Vamos a ver la liquidez, luego la solvencia y luego ya vamos a ver estas 2 últimas. La proporción recursos propios y ajenos y la autonomía financiera. Pues venga, empezamos por la primera, por la liquidez. ¿De qué manera vamos a analizar esto? Bueno, no me cabe en la pantalla, pero vosotros tenéis esto delante, ¿de acuerdo? Venga, y ya os lo he dicho alguna vez, cuando veáis los vídeos, por favor, tened los apuntes delante, id tomando notas en vuestros cuadernos, como si estuviéramos en clase, id tomando vuestros apuntes, ¿de acuerdo? Para tenerlo con vuestras palabras, de manera que lo entendáis, ¿de acuerdo? Venga, vamos a empezar estudiando el equilibrio a corto plazo.